Hola a todos, hoy es la finalización de lo que estamos hablando acerca de vacunación del adulto año 2020 y vamos a continuar entonces revisando algunas de las vacunas más importantes. Continuamos con hepatitis B. Hepatitis B es una vacuna viva porque es solamente el antígeno de superficie de hepatitis B. Con esta vacuna tenemos un nivel de protección altísimo cuando se cumple el esquema de las 3 dosis. Tengan en cuenta que siempre al finalizar las 3 dosis, a las 12 semanas, hay que hacer una medición de anticuerpos para ver que sean mayor de 10 unidades internacionales por decilitro. En este caso, se considera que la persona está protegida e incluso puede ser segura para aplicar durante el embarazo. Pero tengan en cuenta que en la mujer gestante lo ideal o lo que se recomienda es vacunarla antes, como en una consulta preconcepcional, y evitar tener que llegar a vacunar durante la gestación. La hepatitis A es una enfermedad altamente endémica en nuestro medio. Es una enfermedad que casi todos los adultos mayores adquirieron en la infancia y desarrollaron inmunidad natural que los protege a lo largo de su vida. Pero vemos que con la purificación del agua y con todas las medidas de higiene poblacional se ha venido disminuyendo la incidencia de hepatitis A, lo cual hace necesario entonces vacunar a los nuevos adultos que van a llegar en algún momento dado a estar susceptibles a esta enfermedad. Varicela. Varicela es una vacuna viva atenuada, está disponible desde el año 95 y es muy importante para prevenir eventos de contagio para los trabajadores de la salud, por ejemplo, en su trabajo diario, pero también en la comunidad para evitar brotes en comunidades cerradas. Es una vacuna muy importante que se debe aplicar a todos aquellos que no hayan sufrido la enfermedad, porque los que sufrieron la enfermedad desarrollaron inmunidad de manera natural y ya no la necesitan. Como es una vacuna viva atenuada, no se puede poner a pacientes inmunosuprimidos. Esta es la vacuna de herpes zóster. La vacuna de herpes zóster no es la misma varicela, es la misma cepa de varicela pero con algunas modificaciones, principalmente la dosis, porque se duplica la dosis para poder estimular mejor el sistema inmunológico de los pacientes mayores. Es una vacuna que está avalada en nuestro país para mayores de 50 años y que, como pueden ver aquí en la comparación frente a placebo, previene muchas de las neuralgias posherpéticas, porque en realidad tratar un zóster no tiene mucha dificultad. Son 10 días de aciclovir y se acabó el problema. Se acaba el problema con respecto al zóster, pero queda el problema de la neuralgia posherpética y eso sí es una pesadilla. Entonces esta vacuna debemos pensarla como una vacuna dirigida a prevenir la neuralgia posherpética y esto es fundamental y muy importante tenerlo en cuenta. Luego apareció esta nueva vacuna que ya es una vacuna no viva atenuada como la anterior, sino una vacuna muerta, muy similar a lo que es la hepatitis B, porque nos plantea solamente un antígeno superficial del virus de varicela con una inmunogenicidad muy buena, incluyendo pacientes inmunosuprimidos, y como podemos ver es activa tanto en pacientes mayores de 50 como mayores de 70 años. Y su efecto se prolonga a lo largo del tiempo a pesar del fenómeno de inmunosenescencia o envejecimiento del sistema inmunológico. Cuando se comparan ambas vacunas, vemos que la eficacia de esta segunda vacuna, de la vacuna muerta o la vacuna recombinante, tiene una eficacia supremamente alta, con un número necesario a vacunar de tan solo 13 personas y que es más efectiva que la que tenemos disponible en nuestro medio. Cuando han comparado ambas vacunas, esto es una comparación del CDC, muestra que Shingrix, que es la vacuna inactivada, frente a la viva atenuada, que es Zostavax, vemos que las diferencias son muy significativas, sobre todo en los pacientes que van envejeciendo. Y este estudio entró a diferenciar claramente esto que les acabo de mencionar, y es que cuando comparan a una vacuna con la otra hay claras diferencias en lo que es la eficacia porcentual de la vacuna. Vacuna de PBH, como les decía en una charla anterior, es una vacuna que ha venido evolucionando. Pasamos de la bivalente a la tetravalente y prontamente tendremos en nuestro medio, que ya está disponible en otros países, la vacuna nonavalente. ¿Qué busca con esto? No solamente prevenir el cáncer de cervix, sino también, muy importante, el cáncer de recto y el cáncer de ano relacionado con el PBH a este nivel. Entonces es una vacuna que ya está recomendada en hombres y en mujeres, porque hay que romper cadena de transmisión y porque hay que prevenir este tipo de complicaciones también en personas que tienen relaciones anales dentro de su vida sexual activa.
tenemos estas dos vacunas. Ya en nuestro país la bivalente no se encuentra disponible y tenemos solo la tetravalente, y ojalá prontamente también la nonavalente, que busca no solamente prevenir cáncer, sino prevenir también el desarrollo de las verrugas genitales. Estos son los estudios que entraron a demostrar cómo la vacuna era efectiva en hombres para prevenir las verrugas genitales y las verrugas anales, pero también la neoplasia intraepitelial anal, que es un precursor de lo que es ya un cáncer invasor a nivel del recto, al nivel del ano, con todas las consecuencias funestas que tiene esta enfermedad. Esta es una comparación entonces del impacto que ha tenido en la epidemiología local esta vacuna en otras latitudes, y vemos cómo a medida que aumenta el periodo de actividad de la vacuna, pues la efectividad también aumenta hasta niveles muy significativos. Y como les decía, apareció la vacuna nonavalente, que en otros países ha demostrado una efectividad muy superior a la vacuna cuadrivalente que tenemos disponible en nuestro país, y es deseable pues entonces tener esta vacuna para aplicarla a nuestra población susceptible. Pero apareció con la aplicación de la vacuna eventos como esto, en donde los pacientes a los que se la aplicaban desarrollaban un cuadro neurológico inespecífico. Esto fue estudiado por el Instituto Nacional de Salud y otras entidades de salud en la ciudad de Bogotá, y finalmente en junio de 2016 sacan esta comunicación en donde se libera de toda responsabilidad y relación a la vacuna con el desarrollo de estas enfermedades. Sin embargo, el daño estaba hecho y las personas perdieron la confianza en la vacuna y empezaron entonces a dejar de vacunar a sus adolescentes, y con esto pues un recrudecimiento de la enfermedad en nuestro medio. No me podía terminar esta serie de charlas de vacunación en 2020 sin hablar un poquito de COVID y de lo que viene entonces. El 6 de marzo de 2020 aparece publicado entonces el primer caso de COVID-19 en nuestro país, y actualmente tenemos más de 1.300.000 casos con más de 36.000 muertes en nuestro país. Y en otros países hemos visto qué pasa con la vacunación y el COVID, y es que el producto del confinamiento, de la cuarentena, pues la gente no podía salir a vacunarse, y esto hizo que en países como el Reino Unido, en Inglaterra, hubiesen sendas caídas de la vacunación, no solamente en los adultos, sino también en los niños, porque no podían salir a vacunarse. En Estados Unidos vemos como a partir de marzo los índices de vacunación contra influenza cayeron dramáticamente, y esto va a tener un impacto, y ese impacto es el recrudecimiento de estas enfermedades una vez que nuevamente estamos socializando, nuevamente estamos interactuando, y que por ejemplo en Colombia a final de año siempre tenemos época de lluvias. Entonces el CDC plantea estas guías en donde le recomienda a las farmacias que suministran estas vacunas que prioricen la vacunación de los niños y prioricen la vacunación de los adultos durante la pandemia, porque esta va a tener una duración muy prolongada y que los otros virus no se han ido. Los otros virus están ahí, influenza está ahí y nos va a infectar, de manera que la vacunación no está contraindicada y es deseable en estos pacientes adultos y también en los infantes, y sobre todo en la población general, para evitar el desarrollo de síntomas respiratorios que pueden ser confundidos con COVID-19. La Organización Panamericana de la Salud también saca algunas recomendaciones en donde les menciono que deben seguirse vacunando los niños recién nacidos, se debe priorizar la vacunación de aquellos adultos que tienen comorbilidades, y que si un paciente desarrolla COVID, pues mientras se mejora del COVID no se debe vacunar, pero una vez supera el COVID se debería vacunar. Y aquellos contactos de los pacientes con COVID se pueden vacunar una vez que pasen los 14 días de aislamiento preventivo. Algunas ideas finales para que ustedes lleven a sus casas es que todos estamos en riesgo. No solo los niños tienen enfermedades infecciosas, no solo los niños requieren vacunación, todos requerimos vacunación, pero sobre todo aquellos adultos mayores de 50, de 60 años con comorbilidades. Las vacunas que se deben aplicar, digamos, como el mínimo son neumococo, influenza, tétanos, varicela, hepatitis B, es como lo mínimo, pero de acuerdo a las peculiaridades de cada paciente o de cada trabajador de la salud inclusive, se deberían contemplar otras incluidas en este esquema de vacunación.
Recuerden que COVID-19 no contraindica el vacunar, antes se desea vacunar a estos pacientes contra influenza, contra neumococo, para que no desarrollen efectos secundarios de la no vacunación, como sería el enfermarse, como sería el contagiar a otros o desarrollar síntomas respiratorios que puedan ser confundidos con COVID-19. Y recuerden que finalmente la salud depende de todos en comunidad, no solo de los trabajadores de la salud, sino de todos los que están afuera utilizando el tapabocas, lavándose las manos y permaneciendo con un distanciamiento físico.